Videíto para poder iniciar la clase. Es el tema de hoy. Es un video resumen para que cuando toque, por ejemplo, el examen, ustedes puedan darle una mirada rápida al video. Les va a ayudar a recordar todo lo que significa esta clase. Población y muestra. El interés de todo investigador es siempre estudiar a la población y nunca a la muestra. Lo que sucede es que en la mayoría de las ocasiones la población es inaccesible o inalcanzable. Por esta razón, elegimos un conjunto de sus unidades para conformar la muestra. A este procedimiento de obtener una parte de la población con la finalidad de construir la muestra se denomina muestreo. Y esperamos que las conclusiones que se obtengan a partir de la muestra sean extrapolables hacia la población, porque este es el interés del investigador. A este procedimiento de trasladar las conclusiones de la muestra hacia la población se denomina inferencia. La población es el conjunto de todas las unidades de estudio, sujetos u objetos, cuya característica observable o reacción que pueden expresar nos interesa estudiar. Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo, a lo cual se le denomina marco muestral, indispensable en los estudios exploratorios y descriptivos. Mientras que en los estudios analíticos, clásicamente cuantitativos, se precisa delimitar el ámbito de recolección de datos, porque se sobreentiende que sus conclusiones son extrapolables hacia toda la población, representan cualitativamente a toda la población. La medición completa de todos los elementos que constituyen a la población se llama censo, y este no puede ser ejecutado mediante muestreo. No hay que olvidar que nuestro interés radica en estudiar a la población y no a la muestra. La muestra es una estrategia metodológica y estadística que utilizamos cuando luego de realizar un análisis de factibilidad encontramos que no podemos acceder a la población, y existen tres casos. Primero, la población es desconocida o se carece de un marco muestral, lo que no permite definir su magnitud. No existe un listado de todos los elementos que conforman a la población. Por ejemplo, el conjunto de mujeres trabajadoras sexuales. No existe una lista donde estén anotadas todas estas mujeres. Segundo, la población es inaccesible al investigador. Así tenemos que una persona tiene 5 litros de sangre, pero bastarán 5 centímetros cúbicos para conocer el valor de la hemoglobina. Los 5 litros de sangre es la población y los 5 centímetros la muestra. Si estudiáramos a los 5 litros, agotaríamos a la población y esto es incompatible con la vida. Luego, los 5 centímetros cúbicos son descartados y con ello reafirmamos que el interés del investigador no es la muestra, sino la población. Tercero, la población es inalcanzable por su magnitud, como en los estudios de prevalencia, donde apuntamos a estudiar a todos los elementos de la población. Si queremos conocer la prevalencia de una enfermedad en una ciudad conformada por 1 millón de habitantes, esto es un número bastante inalcanzable. Por esta razón tendremos que elegir un subconjunto denominado muestra. Una muestra es representativa de la población únicamente si cumple 2 condiciones: el tamaño calculado por un algoritmo y la técnica de muestreo, que es un método de selección de las unidades muestrales.
El tamaño de la muestra se calcula en función al objetivo estadístico y a la naturaleza de la variable aleatoria. Existen métodos aleatorios simples, estratificados, sistemáticos y por conglomerados. Pero también podemos elegir a las unidades muestrales mediante técnicas no probabilísticas, como el muestreo por conveniencia, el que tenemos a la mano, el de juicio, el que nos sugieren los expertos, por cuotas, el accidental o del voluntariado, y el muestreo en bola de nieve, que es aquel que se consigue primero entrevistando a una unidad y esta a su vez nos presenta a sus colegas hasta llegar al punto de la saturación. Bien, ya se terminó. Ok, a ver, miren, hablar de muestreo es esa técnica que nos ayuda a recolectar la información que uno requiere para poder hacer la investigación. Y para eso, en la clase de hoy vamos a aclarar algunos puntos importantes de qué es población, qué es muestra y qué es muestreo. ¿Ya? Una cosa es decir qué es población, otra cosa es qué es muestra y otra qué es el muestreo. Bien, para eso vamos a definir bien los términos, ¿no? Jan, te escucho. Disculpe, buen día. Yo recién me conecto, no sé si ya llamó lista. Y ya llamé, lista. A ver, no sea que se nos olvide. Espérate, por favor. Me deja. Y estamos, con problemas. Les decía, hay términos importantes en este tema que hay que separar. Bueno, hay que definirlos bien, como es población, muestra o muestreo. Y bueno, unidad de estadística o unidad de análisis que vamos a hablar. Población es el conjunto de elementos o individuos con ciertas características sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, dice, ¿no? O sea, a quienes queremos investigar, pero en términos generales, es ese todo. Entonces, una población a veces se sabe cuántos son y a veces no, pero siempre se puede definir. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación en personas, como decía el video, en trabajadoras sexuales, no necesariamente todas están registradas. Hay algunas que sí, ¿no? Porque llevan su control y son legales, sí, pero no todas, ¿no? O cuando, por ejemplo, queremos hacer una investigación en consumidores de cigarrillos, ¿no? No se registran en ningún lado los que consumen cigarrillos. Entonces ahí se dice población no conocida, pero sí se puede definir, o sea, podemos decir todas las personas que consumen cigarrillos, sin saber cuántos son. Entonces, la población es ese todo a quien queremos investigar. A veces es conocida y a veces no. Sin embargo, podemos definirla y podemos escribirla, ¿no? Por eso, cuando en el trabajo dice población, muestra y muestreo, en población que hay que colocar a quiénes vamos a investigar, no necesariamente cuántos, si es que no se sabe. Si es que se sabe, si se coloca, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice todas las personas que consumen cigarrillos, todas las personas infectadas de SIDA, por ejemplo, ¿no? Todas las personas, no sé qué, que compran arroz, todas las personas que, no sé, que recibieron la vacuna, todas las personas que viven en el Perú, todos los trujillanos, y así, ¿no? La población es a quienes vamos a investigar. ¿Y qué es la muestra? Es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones, es decir, a quienes le tomamos los datos, ¿no? Esta muestra es muy importante que cumpla con este requisito, que sea representativa y que sea adecuada. La representatividad se logra con ayuda del muestreo. ¿Qué significa que sea representativa? Que cumpla con los requisitos idóneos para poder, para que nuestra investigación tenga sentido.
Eso, lo más importante es que cumpla con los requisitos. Pero ¿cuáles son esos requisitos? Que sea idéntica a la población, o sea, que tenga las mismas características que tiene la población. Ya, eso es el trabajo más grande que uno tiene que hacer, lograr que la muestra tenga las mismas características que tiene la población. Y a veces no podemos lograr eso, nadie nos puede asegurar que sea representativa. Y ahí es cuando entra a tallar el muestreo, pues, ¿no? Que vamos a ver en un ratito. Y adecuada es el número adecuado según cómo queremos hacer la investigación, ¿no? Está asociado al nivel de confianza y al margen de error. La unidad estadística es cada individuo, animal o cosa al que se le mide u observa una o más características. Es decir, todos los integrantes de la población. Otra cosa importante es que la población no siempre son personas, o sea, la población no está asociada al hecho de que sean seres humanos, ¿no? Personas, pueden ser cosas, pueden ser animales. Por ejemplo, pueden ser documentos, bueno, personas, amas de casa, más documentos, pueden ser cosas, plantitas, pueden ser animales, pueden ser piezas. O sea, la población en investigación no necesariamente, por ejemplo, acá de repente queremos hacer estudios de suelo y sacamos, no sé, muestras de tierra, o como decía el video, para hacer un análisis de sangre, ¿no? No necesitas sacar toda la sangre para que puedas hacer la investigación, con un poquito falta, ¿no? Con un poquito es suficiente para poder saber qué características tiene la población que estamos investigando, porque al final se concluye de la población. A ver, quiero entenderte, Renzo, pero profesor, el perfil poblacional, el perfil de la población con la muestra tienen que tener muchas cosas parecidas, ¿no es verdad? Es decir, de 25 a 55, ingresos de 4 estudios, es decir, población de 55, superior, no te entiendo, bueno, ¿qué querrás decirme? Pero lo que quiero aclararte, a ver, escúchame, Renzo, y para todos, lo que quiero aclararles es que la población tiene ciertas características, es a quien queremos investigar. Y la muestra es una parte de esa población, pero que tiene que tener las mismas características que tiene la población. No quiere decir que sea así como él está poniendo, por ejemplo, población de 25 a 55 con ingresos de tanto a tanto. Ahora la muestra tiene que ser idéntica. No es así, o sea, no es tanto por la variable que voy a medir o el dato exacto que me va a dar, sino es por el comportamiento homogéneo de la población respecto a lo que yo quiero estudiar, ¿no? Es en general, ¿ya? Es mucho más que eso. Sin embargo, bueno, está asociado a que esa muestra va a traer datos que se van a parecer a los que daría hacer a toda la población. A eso se refiere. Ya, para no confundir, porque si no después todos van a decir, bueno, toda mi población tiene que ser igualita que mi muestra, ¿no? No necesariamente. ¿Ya? Y lugar, trabajadores de la UCB, dice, lugar no sería trabajadores de la UCB. No sé dónde quieren hacer la investigación, pero tendría que ser, por ejemplo, lugar, Trujillo, Perú, ¿no? ¿Cuándo? El 2021. Los trabajadores no son el lugar, los trabajadores son la unidad de análisis. Bien, nuevamente, cuando hablamos de la población, escúchenme, por favor, pónganme atención para que entiendan cómo es el juego, en este caso, de la terminología y además la lógica de lo que queremos hacer. Uno siempre quiere investigar a la población, ¿ya? Porque es ese todo grande al que queremos investigar, que a veces no sabemos ni cuántos son, y menos sabemos exactamente qué características tienen. Justamente por eso los queremos investigar. Pero en esta población se puede existen las medidas estadísticas que se llaman parámetros, que es lo que normalmente uno necesita analizar. Entonces, ¿qué es un parámetro? Es un valor que caracteriza a una población. El valor del parámetro es constante y por lo tanto es desconocido. Entonces, según lo que queramos investigar, y como decía Luisa en el chat,
decía, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de ingresos, queremos saber cuál es el ingreso de esta población, pero si nosotros conociéramos el parámetro, o sea, cuánto es el ingreso de la población, ya no tendríamos que investigar. Sabríamos, por ejemplo, el ingreso de toda la población, el ingreso promedio es 5.000 soles. Y ya, pues ya lo sabemos y con eso tomamos decisión. Pero realmente será cierto eso que es 5.000, tendríamos que investigar. Y es ahí donde entra a tallar la muestra, que es un subconjunto de esa población, un más chiquito. Pero lo particular es que esa muestra tiene que tener las mismas características que la población. Y no se refiere exactamente a que responda 5.000, 5.000, 5.000, sino se refiere a que, por ejemplo, si yo quiero hacer el ingreso familiar de los peruanos, en esta muestra debe haber peruanos. Si en esta población son peruanos hombres y mujeres de diferentes edades, acá también debe haber hombres y mujeres de diferentes edades, sino que no tiene que ser toditos ellos, sino unos cuantitos de cada uno, para luego, con ayuda de ellos, medir, por ejemplo, la variable ingreso. Y esos resultados que salgan acá tienen que reflejar lo mismo que tiene esta población. Entonces, en la muestra existe la medida estadística, como acá es parámetro que no lo conocemos, porque justamente de eso se trata. Si nosotros supiéramos o conociéramos el parámetro, ya no tendríamos que hacer investigación porque tendríamos el dato, ¿no? Sin embargo, no lo tenemos, por eso es que se hace la investigación, en este caso la muestra, y se saca el estadístico, también se le llama el estimador, ¿no? Una medida igualita que la de acá, pero de la muestra. Es el valor que se calcula en base a los datos que se toman en la muestra. Es usado para estimar el valor del parámetro. Entonces, con este resultado, hacemos la estimación para lograr el parámetro. Por ejemplo, decimos, ¿no? Sacamos la muestra, hacemos la medición sobre los ingresos de los peruanos que pertenecen a la muestra, los que seleccionamos, le preguntamos cuál es su ingreso mensual y ellos dicen, ¿no? Entonces sacamos el promedio de esos ingresos y salió 3.400. Entonces 3.400 es el promedio del ingreso en esta muestra, pero con ayuda de la estadística inferencial se puede proyectar hacia la población y se luego extrapola para poder decir, en la población el ingreso es de 3.400 aproximadamente, ¿no? O lo que salga, porque normalmente cuando se hace la inferencia estadística se hace con intervalos de confianza en el que se dice el ingreso se mueve desde 3.000 hasta 5.000, por ejemplo, con una desviación estándar de 1.500 soles, o sea, puede oscilar en esos rangos, ¿no? Entonces, uno logra o quiere investigar a la población y quiere saber el parámetro poblacional, pero lo puede hacer con la muestra. Entonces, cuando uno ya hace pruebas de hipótesis, a veces sospecha cómo es el ingreso de los peruanos, por ejemplo. Saca la muestra y saca el verdadero dato y luego comprueba la hipótesis de su sospecha. A veces sale cierta, a veces no tan cierta. ¿Y qué ventajas trae el hacer la investigación con una muestra? Primero, reduce el costo. Segundo, es más rápido. Y tercero, es viable. ¿Por qué es viable? Porque una muestra bien hecha o una muestra bien seleccionada va a reflejar lo mismo que dice la población, ¿no? Así como el ejemplo de la sangre, ¿no? Que es un ejemplo muy particular, pero que refleja exactamente lo que debería. ¿No? Una persona dice que tiene 5 litros de sangre en su cuerpo, no vas a sacar los 5 litros para investigar cómo son las características de su sangre o cuál es su nivel de hemoglobina. Imagínense, matamos a la persona y después de qué sirve el análisis, ¿no? Entonces, lo que se hace es sacar una partecita, se saca una muestra que no tiene que ser tan gigantesca, pero que tenga las mismas características que toda la sangre de la persona. Y es lógico, como la sangre está fluyendo todo el tiempo a través de nuestras arterias y nuestras venas, se saca una partecita, se hace el análisis y ya podemos saber cómo es el nivel de hemoglobina de toda la sangre de una persona, ¿no? Así es. A ver, Renzo dice... O como las encuestas para medir por quién va a votar en el Perú. Eso, justamente eso vamos hoy día probablemente a criticar lo que hacen las encuestadoras, ¿no? Después de esta explicación seguramente van a tener un poquito más claro qué hacen bien y qué hacen mal las encuestadoras para que salga ese resultado que a veces no refleja lo que
lo que debería, ¿no? Ahora en estas elecciones, por ejemplo, se ha podido notar claramente el margen de error que tenían esas encuestadoras que estaban publicando los resultados de las elecciones, ¿no? En la que, por ejemplo, Pedro Castillo ni aparecía, creo, en las encuestas y de pronto pasó a segunda vuelta, ¿no? Bien, y eso es el papel que cumple el muestreo. ¿Y qué es el muestreo? En ocasiones en que no es posible o conveniente realizar un censo, porque lo ideal sería, queremos estudiar a la población, hagamos un censo, ¿no? Revisemos a toda la población, pero no siempre se puede o no siempre es necesario. Es decir, analizar a todos los elementos de la población, eso es un censo. Se selecciona una muestra. Entonces, cuando no puedes hacer un censo o no es necesario hacer un censo, hay que hacer una muestra, entendiendo por tal una parte representativa de la población. ¿Qué significa representativa? Que tenga las mismas características que tiene la población. El muestreo es, por lo tanto, una herramienta de la investigación científica cuya función básica es determinar qué parte de una población debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. Entonces, ¿qué es el muestreo? Es esa técnica que ayudará a sacar una muestra que sea representativa de la población. Entonces, no es lo mismo decir muestra que muestreo. Una cosa es muestra, que es una parte de la población, y otra cosa es muestreo. La muestra debe lograr una representación adecuada de la población, en la que se produzca de la mejor manera los rasgos esenciales de dicha población que son importantes para la investigación. Para que una muestra sea representativa y por lo tanto útil, debe de reflejar las mismas, debe tener similitudes y diferencias, dice, contratadas en la población, o sea, encontradas, perdón. O sea, lo mismo que tiene la población debe aparecer en la muestra, ¿no? Es decir, ejemplificar las características de esta. Es una redundancia en lo que ya dijimos sobre cuando una muestra es representativa. ¿Y qué entonces en términos técnicos ya es el muestreo? En la mayoría de los casos no es posible estudiar a toda la población y se elige una muestra para representar a todos los individuos. Esta muestra debe ser representativa de todas las características de todos los elementos. El muestreo es el método de selección de una muestra a partir de una población. Entonces, la muestra es esa parte de la población que es un subconjunto de la población grande. Si habláramos de que la población es un conjunto y la muestra es un subconjunto de la población, pero el muestreo lo que hace es la técnica que ayuda a que esa muestra, ese subconjunto de la población, tenga las mismas características que tiene la población. Por ejemplo, acá, de forma gráfica, la idea era mostrar esa representatividad. Por decir, hay muñequitos amarillos, en la muestra también hay, ¿no? Unos muñequitos amarillos. Hay muñequitos verdes por acá también, muñequitos rojos, muñequitos morados, ¿no? Tenemos todos los muñequitos que existen en la población, también existen en la muestra. Eso se refiere con representatividad. Pero ¿cómo logro que sean así si nosotros no conocemos a toda la población? A través del muestreo, que es la técnica que ayuda a que esto sea representativo de esta población. ¿Qué errores se cometen normalmente cuando uno hace una investigación? El primer error que cometen es hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población. Se denomina error de muestreo. Cuando, por ejemplo, tú quieres opinar de toda la población y justamente ahí va las encuestas políticas que hacen, ¿no? Normalmente lo hacen en Lima. Toda la encuesta solo es en Lima. ¿Y Lima representa todo el Perú? ¿Realmente el Perú completo es representado por Lima? No. Y no, rotundamente, dice, ¿no? Entonces, es por eso que ahí ellos cometen este error 1. Hacen conclusiones generales, o sea, opinan del Perú tomando datos solo de Lima. Hay algunas encuestadoras que tratan de sacar una muestra un poquito más representativa y van a las principales ciudades del Perú. Cuando no había pandemia, hacían eso porque había más facilidad para ello, ¿no? Entonces, decían las principales ciudades, tomaban pues Trujillo, Arequipa, Cusco,
Chiclayo y Piura, me parece. Pero ¿solo esas ciudades son representativas de todo el Perú? No. Obviamente, ¿no? Entonces, por eso es que esas encuestas no reflejan al Perú. Deberían concluir solo de Lima, deberían concluir solo de Trujillo, deberían concluir solo de Arequipa. ¿Por qué tienen que concluir en el Perú ocurre esto, no? Ese es un error que no se debe cometer. Y eso ocurre cuando no sacamos muestras representativas. No se logra medir bien, ¿no? Y no se puede concluir de la población. Pero la investigación es porque quiero investigar a la población, no a la muestra. Y es ahí donde está el problema. Pero hacer una muestra representativa no es fácil. También es costosa, también requiere de más tiempo, ¿no? Y me refiero a costosa porque, miren, viajar a todas partes del Perú no es gratis, ¿no? Hay otro error que se comete siempre, es hacer conclusiones hacia una población mucho más grande de la que originalmente se tomó la muestra. Eso se llama error de inferencia. Se comete este error cuando, por ejemplo, uno dice, voy a trabajar una investigación y quiero hacerla lo más representativa posible y para ello necesito tener marco muestral. El marco muestral es un listado o un croquis o un plano donde están todas las unidades de análisis de la población que quiero investigar. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer la investigación esta política en épocas de elecciones y quiero hacer una muestra representativa. Entonces, trabajo con el marco muestral y en el internet yo busco, en la web busco un marco muestral, o sea, un listado de peruanos y encuentro que en el censo del 2017 se tiene la lista de peruanos, ¿no? que se censó. Y con ello saco la muestra, ¿no? Entonces saco cuántos peruanos hay, quiénes son, hago mi sorteo, porque así es un muestreo probabilístico, que vamos a hablar. Hago mi sorteo de personas a quien encuestar y sale por todas partes del país, ¿no? Los que salieron sorteados al azar. Y significa un sorteo real, así como el juego de la tinca en el que se hace el sorteo de las 6 bolillas y todas las bolillas tienen la misma probabilidad de salir, igualito, ¿no? Todos los peruanos en una sola urna sorteados para poder saber a quién encuestar. Y sale la muestra, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que yo voy a opinar o voy a sacar conclusiones de la población en el 2021, pero estoy usando el marco muestral del 2017. Y justamente ahora, por la pandemia principalmente, es mi lógica, es ahorita actual, personal, creo que un marco muestral del 2017 no refleja la realidad del 2021. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿No? Y por ejemplo, para el tema de las elecciones, puede salir sorteado una persona que murió por COVID en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Y qué hacemos para reemplazarla si no está, ya se murió, ¿no? Y no solo una, pueden salir sorteados varios que ya murieron. Ese es un marco muestral que no refleja lo que ocurre realmente en este 2021. Entonces, tú puedes tomar, o posiblemente con suerte no sale ninguno sorteado, ninguno que murió salió sorteado. Pero eso no quiere decir que vamos a borrar ese evento particular de que hubieron personas que murieron, ¿no? Y concluyes de la población del 2021 usando como referencia el 2017, ¿será correcto? Y eso que el 2017 está muy cerca, que hasta se puede aceptar porque a veces se puede trabajar con lo más cercano posible, sino que por el tema de la pandemia hay una particularidad en comportamiento. Pero ¿qué pasaría si no hay pandemia? Ahí ese marco sí sería lo más cercano posible, refleja bastante bien a los peruanos, más aún porque tienen que ser peruanos adultos para votar, entonces no hay mucha diferencia entre el 2017 y el 2021. Pero ¿qué pasaría si en lugar de usar el censo del 2017, yo busco en la web, no encuentro la base de datos de los peruanos porque no está publicada? Pues no es que esté libre para que todo el mundo sepa quiénes son, dónde viven y todo, ¿no? Entonces, solo publican ya resultados, ¿no? Compendios con resultados para ver cuántos son. Y sigo buscando en la web y encuentro la base de datos completa del censo del 1993. Y bueno, como puedo acceder a él, lo tengo, está listo, está en Excel, con todos los detalles. Digo, ay, voy a trabajar con este marco muestral. Imagínense, hace más de 20 años
de esa lista y con esa hago la investigación y luego concluyo de los peruanos, pero en el 2021. Sería terrible, ¿no? Pero también se comete ese tipo de errores, ¿ya? En la estadística se usa la palabra población para referirse no solo a personas, sino a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio. Y el término muestra se usa para describir una porción escogida de la población. Ya hablamos de eso, ¿no? Entonces, en estadística, en este punto que estamos trabajando ahora en investigación en general, población no siempre es personas, también pueden ser objetos, pueden ser cosas, pueden ser animales, pueden ser plantas. Y la muestra es un subconjunto de la población, pero que sea representativo de esta. Para poder sacar esa muestra representativa, existen dos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. En el muestreo probabilístico, todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, de ser escogidos. Esto se obtiene a través de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis. El no probabilístico dice, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Elegir entre una muestra probabilística y una no probabilística depende de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución que se piensa hacer con ella. En realidad depende de cada investigación. A veces se puede acceder a la población y a veces no. A veces se puede hacer muestreo probabilístico y a veces no. Todo depende de lo que uno quiera investigar. Los muestreos probabilísticos, también llamados muestreos aleatorios, son 4. El muestreo aleatorio simple, el aleatorio estratificado, el muestreo sistemático y el muestreo por conglomerados. Estos muestreos son ideales, sin embargo, requieren obligatoriamente tener marco muestral, o sea, un listado de los integrantes de la población. ¿Para qué? Para sortear, porque como dice su nombre, muestreo aleatorio, hay que hacer la aleatorización como corresponde, por sorteo. Miren cómo están las imágenes. El juego de la tinca es el ejemplo más rápido y sencillo que puedo dar de aleatoriedad. Ahí la población sería 36 bolillas. Todos los integrantes de la población tienen la misma probabilidad de salir, pues todas son bolillas del mismo tamaño, con el mismo peso y están dentro de la misma urna que está siendo chocolateada por un aire especial que las mueve. Nadie manipula o sabe qué bolilla va a salir. Todo está asociado al azar. Entonces presionan un botoncito y sale la bolilla. Y ahí es una muestra de tamaño 6. O sea, de una población de 36 bolillas se saca una muestra de tamaño 6 completamente al azar. Ese es el muestreo aleatorio simple. El estratificado es muy sencillo. Este es el muestreo aleatorio simple, que es todos los integrantes de la población tienen la misma probabilidad de salir y se hace por sorteo. Después, yo creo que en la otra clase les voy a enseñar a sacar los aleatorios para ganar tiempo ahorita y hablar de todos los muestreos. Lo vamos a pasar y la otra clase les enseño a sacar números aleatorios en Excel, que ya es para la práctica. El otro muestreo es el muestreo estratificado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Los estratos son grupos marcados diferentes dentro de una población. Por ejemplo, si quisiéramos investigar a los peruanos en general, no sé, una variable que tenga que ver con estilos de vida, se me ocurre, entonces tendríamos 3 estratos marcados diferentes en el Perú: la costa, la sierra y la selva. ¿Por qué? Porque si voy a hablar de estilos de vida, sería pues en los peruanos, sería en la costa hay ciertos estilos de vida, hay ciertas características, hay ciertas costumbres, ¿no? Hay particularidades muy marcadas, diferentes respecto a la sierra también, ¿no? Que, por ejemplo, en alimentación, en vestimenta, en clima, forma de hablar, ¿no? Respecto a la costa. Y en la selva también, totalmente marcado diferente. No se parecen mucho entre ellas, a pesar que todos son peruanos. Entonces, en esa población, yo quiero investigar a los peruanos, no todos son peruanos, tendría que ver los 3 estratos diferentes para sacar una muestra en el estrato 1, que sería la costa, otra en la sierra y otra en la selva. Ese es el muestreo estratificado. Dentro de cada estrato, un muestreo aleatorio simple, que es un sorteo de las personas encuestadas.
Como les digo, en la siguiente clase puedo explicarles con más detalle cómo serían los cálculos ahí, pero lo importante es que quede claro que en un muestreo estratificado la suma, por ejemplo, de todas las personas de la costa, más todas las personas de la sierra y más todas las personas de la selva, me debe dar el total de peruanos, que es lógico, ¿no? En la muestra, si yo saco una muestra representativa que sea, por ejemplo, de 300 personas, que es la que representa a todos los peruanos, se puede dar por partes, 100 para la costa, 100 para la sierra, 100 para la selva. Esa es una alternativa de muestreo estratificado equilibrado. Pero también se puede hacer proporcional al tamaño. Si en la sierra hay más personas que en la costa y en esta hay más personas que en la selva, también se puede hacer proporcional al tamaño. Entonces, de acuerdo al tamaño de cada estrato, se asigna las encuestas, ¿no? Se saca una razón de cuántas personas hay en cada estrato y se divide entre el total general. Luego se multiplica por el tamaño de la muestra. El otro muestreo que existe, que es probabilístico, es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es ese muestreo ordenado en el que, por ejemplo, se cuenta puertas cuando haces una encuesta en viviendas y vas contando, cada 5 puertas voy a encuestar a alguien, ¿no? Cada 5 puertas, no encuestas a toditas las personas como en el censo, sino cada 5 puertas, cada 10 puertas. ¿Cómo saber cada cuántas puertas debo tocar una? Se llama el valor K, se divide el total de la población entre el tamaño de la muestra. Y ese es el salto. El inicio siempre se hace aleatorio, por eso se llama aleatorizado. ¿Qué significa aleatorio? Se sortea el primero. Si el salto va a ser 5, se saca un número entre 1 y 5, que sea aleatorio. Si es el salto de este tamaño 50, un número aleatorio entre 1 y 50. Y así, y se va sacando después cada 50, cada 50, cada 50, cada 50. Ese es el muestreo sistemático. Este muestreo se usa cuando uno tiene un marco muestral ordenado. Existe otro muestreo que se llama el muestreo por conglomerados. Este muestreo tiene etapas. Eso quiere, por ejemplo, si hiciéramos una investigación en el Perú con un muestreo por conglomerados, podríamos decir que la primera etapa es elegir los departamentos del Perú en los que vamos a investigar. Dentro de cada departamento hay provincias, sería otra etapa, ¿no? Dentro de cada provincia hay distritos. Dentro de cada distrito en la sierra, por ejemplo, hay caseríos, en la costa hay asentamientos humanos, ¿no? En la selva hay comunidades indígenas. Y dentro de cada uno de esos asentamientos humanos o caseríos o comunidades están los peruanos. Yo quiero hacerle encuesta, consultarles a los peruanos sobre esa investigación que estoy haciendo. Entonces podría ser en esas etapas, ¿no? Ese es conglomerado. Cada conglomerado se caracteriza principalmente porque hay muchos conglomerados, ¿no? Pueden haber varias etapas, puede haber una sola etapa o 2 etapas. Lo importante es que son muchos grupos marcados diferentes. Y se parece lo demás al estratificado, ¿no? Dentro de cada conglomerado, un aleatorio simple o un sistemático, dependiendo. En estos 4 muestreos, lo que más importa es tener marco muestral. O sea, si tienes listado, puedes hacer este muestreo, pero si no tienes marco muestral, ¿qué vas a sortear? No hay forma, ¿no? Aquí el ejemplo, ¿no? La idea es investigar en hospitales de nivel 1 de salud en todo el país. Los hospitales pues son de nivel 1, nivel 2, nivel 3. En este caso el objetivo son solo los de nivel 1. Entonces la primera etapa tendría que ser las regiones o departamentos. Dentro de las regiones o departamentos hay provincias. Los hospitales están en nivel provincia. No, los hospitales nivel 1 no están ubicados por distrito y por sector en particular, sino a nivel de provincia. Entonces ahí tendríamos la lista de hospitales nivel 1 y dentro de ella se sacaría a quiénes vamos a encuestar. Una vez que se tiene a qué hospitales vamos a ir, dentro de ellos, a quiénes, que sería ya con aleatorio simple o sistemático, ¿no? En este caso, aleatorio simple. Aleatorio simple, así como el juego de la tinca, hace un sorteo con el total de integrantes de cada hospital. En el sistemático se tendría que tener la lista de todos los clientes de ese hospital o todos los usuarios y a partir de ahí se hace un sorteo para elegir quiénes, ¿no? Se tiene, y si lo tenemos en orden, por ejemplo, en orden alfabético, iríamos desde la A hasta la Z, haciendo un salto para poder sacar de todos los pacientes en forma ordenada, si quisiéramos hacer un sistemático, ¿no? Bien, entonces acá vamos a reforzar un poco la parte teórica. Lo que nos interesa es estudiar a la población, pero con ayuda de la muestra.
Además, a través de la inferencia estadística, los resultados que tengamos en esta muestra, que es probabilística porque no es manipulada por el investigador, todo está en base al sorteo automático en el que el investigador no tiene nada que ver, ¿no? Porque las personas que salen sorteadas, sean o no conocidas del investigador, se va a encuestar. No tiene ningún tipo de relación con el investigador, salió sorteada, se investiga, se usa la inferencia estadística y se proyecta hacia la población, ¿no? Cuando la muestra representativa dice que las distribuciones de frecuencias de la muestra son iguales a las de la población. Bien, para calcular la muestra, la otra clase vamos a ver con más detalle el cálculo, ya para probar la fórmula que existe, que funciona o no funciona. Se requiere de información cualitativa y cuantitativa. La fórmula funciona, está comprobado. Hay calculadoras automáticas en la web con las que vamos a trabajar, pero también tenemos una plantilla de Excel que ustedes lo tienen en el Blackboard para poder jugar con el cálculo de las muestras. Este es cuando el piloto es cuantitativo, vamos a trabajar solo con el cualitativo, porque el cuantitativo se requiere del cálculo de la varianza, que aún no aprenden a hacer, les voy a enseñar más adelante, y ahí ya corregimos, ¿no? Este es un ejemplo de cálculo, la fórmula, como les digo, funciona, está comprobada, así que no hay lugar a dudas ahí. Pero eso del cálculo yo creo que lo podemos dejar para la siguiente semana, en la que con lujo de detalle les puedo explicar cómo hacer el cálculo y no se equivoquen, ¿no? Sin embargo, vale la pena que ocupemos estos minutitos que nos quedan para hablar del muestreo no probabilístico, porque les va a abrir un poco el panorama de cómo recoger datos no probabilísticos. Entonces, el muestreo no probabilístico, muestreo no aleatorio, es la técnica de muestreo donde los elementos son elegidos a juicio del investigador. No se conoce la probabilidad con la que se puede seleccionar a cada individuo. El muestreo no probabilístico se utiliza cuando es imposible o muy difícil obtener la muestra por métodos de muestreo probabilístico. Entonces, la regla dice que se usa el muestreo no probabilístico por necesidad, cuando no se puede hacer un no probabilístico. Esa es la clave. Si yo no tengo marco muestral, no hay forma de encontrarlo, no me queda otra que hacer un no probabilístico, ¿no? Dice, las muestras seleccionadas por métodos de muestreo no aleatorios o no probabilísticos intentan ser representativas bajo los criterios del investigador, pero en ningún caso garantizan la representatividad. Entonces, es la debilidad más grande que hay cuando uno hace una investigación con un muestreo no probabilístico, porque nada garantiza que hayamos hecho una muestra representativa y que realmente estemos midiendo a la población. Entonces, en esos casos es mejor solo hablar de la muestra, ¿no? Uno de los muestreos no probabilísticos es el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas se caracteriza porque se elige o se observa a la población y vemos que hay grupos marcados diferentes. Como por ejemplo, yo quiero hacer una investigación en Trujillo con sus urbanizaciones. Yo digo, cada urbanización no es igual a la otra, así que voy a hacer 10 encuestas en cada urbanización. Esas serían las cuotas. Entonces, lo que logra este muestreo es tratar de hacer ese salpicón de medir de acá, unos cuantos de cada lado. Ese es el esfuerzo más grande que hace para lograr representatividad. Si yo tuviera que recomendar alguno, podría recomendar este porque sí es cierto, al sacar encuestas de todos lados, podría lograr lo más cerca posible la representatividad. Hay otro muestreo que es el muestreo por conveniencia, que yo creo que es el que vamos a usar ahora, a pesar de que este es el muestreo menos recomendable, es el muestreo que más error arroja en resultados, pero es el que se acomoda a lo que vamos a hacer, ¿no? En este muestreo, el investigador encuesta al que le conviene. Normalmente son su entorno, pues no pueden ser sus amigos, sus familiares, alguien que está disponible para ti, ¿no? Entonces, se trabaja a conveniencia del investigador, ¿no? Como este caso, por ejemplo, un médico que quiere investigar, dice sobre un ejercicio para personas que tienen problemas de visión, un ejercicio visual, y porque le conviene lo hace con los estudiantes de su clase, en el mismo instituto donde le enseña. Entonces, esos estudiantes reflejarán a todas las personas que tienen problemas visuales, a todos los jóvenes, no necesariamente, ¿no? Pero lamentablemente no queda otra. Entonces, por eso las encuestadoras que hacen muestreo por conveniencia, porque les conviene hacer la encuesta en Lima lo más cerca posible y les cuesta menos, ¿no? Hay otro muestreo que es el muestreo por bola de nieve, que es no probabilístico también. Este muestreo también no es el más confiable, no es el mejor, pero para los casos especiales en los que
no se tiene otra alternativa que usarlo, se trabaja así. Por ejemplo, yo quiero encuestar la población es muy desconocida, como por ejemplo una secta secreta, los indigentes, grupos minoritarios. Entonces, por ejemplo, yo quisiera hacer una investigación en sicarios, que es un grupo que no están anotados en ningún lado, jamás tendría marco muestral de los sicarios, ¿no? En donde se registran ellos. Entonces yo encuentro a un sicario, me voy con el gringacho y le digo, quiero hacer esta investigación, que es muy importante, lo convenzo y le digo, deríbame con tu colega, y me manda con otro sicario. Yo voy de su parte y le digo, vengo de parte del gringacho, estoy haciendo esta investigación, me da los datos. Le digo, deríbame con tu colega para ir de tu parte, y me da otro, y así. Armo la cadena de sicarios, que me da pues cada referente, ¿no? A ver, por favor, Caipo, apaga tu cámara. Luis, por favor, apaga tu cámara. Entonces, eso, por ejemplo, sería muy complicado, ¿no? Sin embargo, podría darse, ¿no? En una población tan difícil como esa. Para eso existe este muestreo de bola de nieve. Una enfermedad rara también, ¿no? En la que se conocen entre ellos. Otro muestreo no probabilístico es el muestreo casual o accidental. También se acomoda mucho a lo que vamos a hacer. Este muestreo dice que es cuando tú encuestas a las personas que por casualidad estaban cerca para que los encuestes. Por ejemplo, sales a la plaza de armas y empiezas a encuestar a todos los que pasan por ahí. Te paras en la puerta del supermercado y a todos los que van al supermercado los encuestas, y todos los que quieren aceptar, ¿no?, la encuesta. Eso sería un muestreo casual o accidental. Ustedes van a subir su cuestionario a las redes sociales y las personas solitas se van a autoelegir, van a decir, yo quiero contestar este cuestionario. Pero ese podría tornarse un casual o accidental. Sin embargo, también podría ser uno de conveniencia, porque ahí en tus redes sociales tienes a tus amigos y todo tu contexto, tu entorno de amigos van a compartir tu cuestionario para que otros amigos lo hagan, y va a ir por la ruta de solo tu entorno de tus amigos. Pues puede ser un casual o accidental, pero también podría ser uno de conveniencia, ¿no? No hay otra alternativa, porque la idea es que no salgamos, no nos expongamos. Entonces hay que asumir esa responsabilidad también. Entonces, para reducir un poco el error del muestreo que no logra muestras representativas, hay que hacer muestras grandes. Mientras más grande es la muestra, se reduce un poco el margen de error, ¿ya? Por eso hay que trabajar, hay que intentar sacar muestras grandes que reflejen lo que queremos medir. Bueno, las encuestas en la calle, ¿no? Que es a cualquiera que pasa lo voy encuestando. No son lo mejor, pero no hay otra, ¿no? Hay otro muestreo que se llama, que es no probabilístico, el muestreo discrecional, que es a juicio del investigador. El investigador dice, por ejemplo, yo creo que para mi investigación quienes pueden dar una información que yo requiero para ella es, por ejemplo, una mujer que tenga más de 30 años y que tenga además hijos. Entonces empiezas a buscar mujeres de 30 años o más que tengan hijos. Encuentras una de 30 que no tiene hijos, no la encuestas. O más de 30 que tenga hijos, no la encuestas. Pero eso es porque el investigador cree que así es. Entonces este muestreo, la debilidad más grande que tiene es que está asociado al juicio del investigador, que puede ser, no sé, un paradigma, que puede ser una percepción particular que él tiene y que no necesariamente es verdad, ¿no? Entonces hay que confiar mucho en el criterio del investigador en ese sentido. Sin embargo, muchas veces funciona, por eso existe, ¿no? Por ejemplo, acá el ejemplo que da es un profesor quiere hacer, o un jefe de investigación de un colegio quiere saber cuál es el nivel de satisfacción con cierto profesor. Entonces le pide al jefe de, no sé, pues al jefe de OOB, le pide, hazme la investigación para saber cuál es la satisfacción de este profesor nuevo, estoy recibiendo muchas quejas. Entonces este señor va y dice, bueno, yo como conozco a todos los alumnos, voy a preguntarle, voy a hacerles una encuestita a los alumnos que yo conozco y que creo que pueden informar bien. Llamo al brigadier, llamo a su amiguita, llamo al que saca la más alta nota, llamo al que siempre me ayuda, llamo al que recoge la tarjeta de control. A todos los ayayeros que tengo, los llamo para preguntarles sobre el profesor. ¿Eso será correcto? ¿Realmente estaremos representando al aula? ¿Será la voz del pueblo? No necesariamente, ¿no? Pero existe ese muestreo que es de juicio del investigador, que no es el mejor, pero que a veces se tiene que usar por necesidad. Hasta ahí es la clase de hoy, muy rápida, así super flash.
me pasa 6 minutos, pero